Todo este trimestre estuvimos hablando del crisol y cómo nos puede llegar a transformar para adquirir el carácter de Cristo. Es por eso que para cerrar hablaremos del ejemplo de nuestro gran maestro y de su sufrimiento. Nuestro Salvador se despojó de su manto divino para ser humano como todos nosotros, de carne y hueso, pero que a diferencia de nosotros tenía una plena relación con el Padre y fue el único ser humano libre de todo pecado. Al ser despojado de su divinidad, Jesús sintió el mismo dolor que cualquiera de nosotros puede estar padeciendo. Así lo podemos entender en Mateo, capítulo 27, versículo 46, cuando Cristo dijo: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo vino a sufrir y morir por nosotros, experimentando las consecuencias del abuso de la libertad que Dios le dio a la raza humana. Esta lección nos llevará a entender qué sufrió Cristo por nosotros y qué podemos aprender de su sufrimiento. A pesar de que las Escrituras tengan poca información sobre los primeros años de Jesús, hay varios versículos que nos cuentan mucho al respecto. Al venir al mundo, su primer lugar para dormir de Cristo fue un pesebre. Lucas capítulo 2, versículo 7 nos cuenta: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto nos da una idea quizás de la posición económica de sus padres, pero lo podemos confirmar con lo que encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué tiene de importante que llevaran solo 2 tórtolas o 2 palominos? Según Levítico capítulo 12, versículos del 6 al 8, dice: cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera a luz hijo o hija. Y si no tiene suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Sus padres no contaban con lo que normalmente un israelita debía llevarle al sacerdote. Por eso ellos llevaron lo que sería el caso especial para los que les faltara. Además de pasar por carencias, él se enfrentaba a lo que decían de las personas de la ciudad del que fuera su padre terrenal. Cuando Jesús estuvo llamando a sus discípulos, Felipe le fue a hablar a Natanael de una buena nueva. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? No solo le faltó un buen lugar donde dormir al nacer, sino que además era mal visto por los que eran de su mismo pueblo. Cristo, que mostró maravillas al pueblo de Israel durante la época del Antiguo Testamento, además de ser la única persona sin pecado que vivió en la tierra, fue calificado dentro de lo peor, según el pueblo. En los años que Jesús era hombre, hacía todo tipo de milagros, pero aún así era despreciado y rechazado, nuevamente por el mismo pueblo que él vino a salvar. Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24 nos cuenta: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David?
Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30, nos cuenta la vez que Jesús le dijo a todos en una sinagoga en Nazaret que la profecía de Isaías se había cumplido ante sus ojos cuando él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Los asistentes estaban perplejos de que el hijo de José de Nazaret se diga a sí mismo eso, y más cuando les explicó sobre que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Cristo, nuestro Salvador, se sintió despreciado y rechazado, como lo expresa en Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Las últimas horas de su vida en esta tierra no se compara a lo que sufrió en sus 33 años de vida. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento, en Lucas capítulo 22, versículos 44, dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Salvador sentía que por causa del pecado estaba siendo separado del Padre. El abismo era tan ancho, negro y profundo que su espíritu se estremecía ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión de su ley. El espíritu de profecía dice que, como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. 3 veces repitió esa oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, deben perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado. Los ayes y los lamentos de un mundo condenado surgen ante él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo para sí. Acepta su bautismo de sangre para que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Había dejado los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida, al mundo que había caído por la transgresión. Y no se apartará de su misión. Se convertirá en la propiciación de una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo estaba listo y como oveja fue llevado al matadero. La peor y más horrible muerte para una persona era la crucifixión. Los azotes, golpes, insultos y desprecios que sufrió en aquellos momentos fueron insoportables. ¿Acaso así debía morir el Hijo de Dios? La tierra se cubrió de tinieblas, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El único hombre inocente que existió murió cargando todos los pecados de los hombres que existieron, existen y existirán.
A los cristianos que realmente se aferren a Cristo, se nos promete la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero hasta que ese día llegue, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Será un camino duro y quizás largo, pero no olvidemos la palabra de nuestro Salvador. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nuestra vida en esta tierra, ya sea corta o larga, llena de dolor, decepciones y pérdidas, es solo un instante comparada con la eternidad que nos espera. Espero que las palabras que se dijeron durante todo el trimestre fueran de bendición para cada alma que las escuchara. Dios te bendiga, hermano, y no olvides que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.